anticipado. Eso es lo que se me olvidó preguntarle a Lick. No, este servicio de car wash lo hicieron con rentas vencidas. Solo me corroboran, por favor. Sí, fue vencido, Lick. Muy bien. ¿Y él les explicó algún caso con rentas anticipadas? Lo que pasa es que ya había terminado la hora y solo nos dio así a grandes rasgos cómo se tenía que trabajar el anticipado. Va, muy bien. Entonces, ahorita vamos a trabajar en anticipado, jóvenes, porque quiero que sea un tema desarrollado desde la clase para que no tengamos ninguna duda. Bueno, necesito que me ayuden, por favor, para poder, si los que ya lo hicieron, enhorabuena. Y los que no, pues entonces, por favor, presten atención. Vean, cuando nosotros resolvemos este tipo de problemas, cuando estamos en la constitución de fondo, lo único que nosotros vamos a demostrar es, primero, que tengamos la base de el monto. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros está indicando un valor al final del plazo, un ahorro, o nos está indicando, por ejemplo, que se aperturó una cuenta de depósitos monetarios en el cual se fue depositando y al final del plazo quiere tener disponible la cantidad, por ejemplo, X, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a asociarlo con el monto. Recordemos muy bien que acá en el monto siempre serán depósitos o aportaciones. Todo esto nosotros prácticamente va enlazado en todo lo que ya aprendimos. Ahora bien, en este momento, para que nosotros podamos determinar lo que el tema en sí se refiere, es, por ejemplo, nosotros acá, en el problema número 2, vamos a basarnos en el problema número 2, por favor, en el cual indica un trabajador. Al final, si ustedes observan, jóvenes, siempre nos indica determinar el valor de la renta y elaborar el estado que corresponde. Pero, vean, esto es solamente con fines académicos, es decir, que acá nos indica todavía que determinamos la renta, pero eso realmente no es necesario decirlo. Únicamente cuando en los ejercicios de los exámenes o de laboratorios, generalmente nos indica determine el cuadro correspondiente o determine el estado que corresponda. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí lo que tenemos que hacer es el cuadro de fondo, la constitución del fondo. Pero, vean, para poder constituir el fondo, definitivamente a nosotros nos van a dar el monto. Es decir, que acá como indica un trabajador, debe cancelar a una compañía aseguradora la cantidad de 400,000. Es decir, que nosotros acá vamos a tener el monto igual a 400,000. Vean, aunque acá nos indique que debe cancelar a una compañía, cualquiera diría, bueno, eso es una deuda, correcto, es una deuda, pero luego nos indica, para cumplir con su compromiso se propone crear un fondo, es decir, que este fondo que va a crear acá, va a ahorrar, va a ganar intereses, y ese mismo fondo le va a servir para poder pagar sus 400,000. Ese es el objetivo que necesita tener. Necesita acumular los 400,000 para poder cancelar su deuda. Bueno, entonces acá nos indica dentro de 5 años, es decir, que el tiempo acá van a ser 5 años. Vean, una de las cosas importantes que yo siempre he dicho es que desarrollemos ciertos pasos. Para mí, siempre lo he hecho en todas mis clases, es que desarrollamos un paso 1 en donde nosotros primero identificamos el monto. Paso número 2, nosotros determinamos el valor de la renta. Paso número 3, determinamos la tasa equivalente. Y paso número 4, elaboramos el cuadro. Entonces, vean, anoten esos 4 pasos, eso les va a servir. El paso número 1, primero tengo que identificar el monto. Bueno, ya vi que efectivamente es un monto. Paso número 2, para poder elaborar el cuadro, no me puedo sacar directamente al paso 4. ¿Por qué? Porque necesito la renta. Si la renta no me la están otorgando dentro del problema, la tengo que determinar. Paso número 3, para poder distribuir los intereses dentro de este paso 4, necesito conocer la tasa equivalente. Y el paso número 4 es la respuesta en fin del problema. Es decir, que si yo únicamente me limito a determinar la renta, probablemente tenga de 6 puntos, tenga únicamente 2 puntos. ¿Por qué? Porque yo no respondí a la pregunta que me están efectuando. Bueno, continuemos. Para cumplir
Con su compromiso se propone crear un fondo mediante depósitos anuales anticipados, es decir, los depósitos van a ser anuales, P igual a 1, anticipados acá, ¿sí? Que devengarán el 18%, 0.18, de tasa de interés anual efectiva. Es decir, vean, jóvenes, cuando nosotros, ¿se recuerdan que se les había dicho en varias ocasiones? Cuando se refiere a la tasa efectiva, se refiere a tasa efectiva de interés compuesto. Esa tasa efectiva es prácticamente la capitalización, únicamente se da una vez en el año. Es decir, siempre que me indique tasa efectiva, para no cambiar mi fórmula de fórmula con tasa nominal a fórmula con tasa efectiva, me evito todo ese procedimiento. Lo que hago es que les voy a dar un valor a m igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 lo multiplicamos con cualquier valor, nos da exactamente lo mismo. Ahora bien, cuando la tasa es efectiva de interés compuesto, es una capitalización al año, y sabemos que M es el número de capitalizaciones en el año, en tanto que va a ser igual a M igual a 1. Continuamos. En un banco de la ciudad de Guatemala, determinar el valor de la renta y elaborar el estado que corresponda. Como les puedo repetir, generalmente no nos indica que determinemos la renta, porque nosotros ya sabemos que eso lo debemos de hacer sí y solo sí, obligatoriamente. En caso contrario, no podemos realizar el estado correspondiente. Bueno, jovencitos, vean, acá ya tenemos que hacer el paso número 1, ya identificamos que ese monto es correcto. Aquí está, paso número 2, vamos con la renta. Entonces acá debemos determinar la renta va a ser igual. Solo voy a anotar con todos los datos, jóvenes, y ya, como ya hay compañeros que lo resolvieron, entonces solamente me van a dar directamente el resultado. Se recuerdan, jóvenes, que únicamente vamos a utilizar la página número 4 de nuestro prontuario. Vean, acá las fórmulas son las mismas que ya conocimos de la página número 4. Aquí están, página 4. Vamos a utilizar la renta, vean, en función del monto. Va a ser la fórmula número 2, de arriba hacia abajo. Bueno, entonces acá, vamos acá. El monto va a ser igual a los 400,000 1 más 0.18 dividido 1 elevado a 1 dividido igual a 1. Aunque hay una condición en el, bueno, eso lo vamos a ver en la tasa equivalente. 1 más 0.18 dividido 1 elevado a 1 por n, que son igual a los 5 años que nos indica acá, menos 1. ¿Es anticipadas? Correcto. Agreguemos el factor de anticipación. Y va a ser menos el valor de M dividido el valor de P. ¿Cuánto le dio como resta a la compañera hasta que ya lo elaboró? Me dio 47,382.32. Muy bien. ¿Alguien más que lo tenga listo? Sí, Lick. ¿Estamos bien? Bueno, Sí. perfecto. Bueno, vean, jóvenes. Paso número 2. Paso número 3 que tengo que hacer, determinar la tasa equivalente. ¿Cuál es esa tasa equivalente? Veamos. Nosotros acá tenemos la tasa equivalente, la encontramos en su fórmula general en la página número 3. Vean, aquí está el prontuario. Página 3 está hasta abajo, es la última. Aquí la vamos a ver. Bueno, para la tasa equivalente, esto va a ser igual a 1 más J partido M elevado a M dividido P. Sustituimos 1 más 0.18 dividido 1 elevado a 1 dividido 1, que nos da exactamente la misma tasa. Todo lo que nosotros multipliquemos por 1 y dividamos por 1 nos da lo mismo. Ustedes se dan cuenta que la tasa equivalente nos da exactamente 0.18. ¿Estamos bien?
Sí, Lic. Perfecto. Bueno, vean, hemos agotado el punto 3, vamos al paso número 4. Ahora sí nos corresponde el cuadro. Bueno, para eso yo necesito borrar todo lo que tengo en la pizarra. Bueno, vamos compañeros. Vamos a hacer nuestro cuadrito. Bueno, ¿cómo habilito los espacios acá? ¿Cómo sé cuántas filas debo colocar? Simple. Vean. En N, yo puedo multiplicar el valor de N por el valor de P. Y N acá, si se dan cuenta, N son 5 años multiplicado por el valor de P, que es igual a 1, quiere decir que yo tengo que habilitar 5 líneas. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Esas líneas son precisamente, están representadas según el valor o el rango de tiempo de P. Es decir, que si yo tengo aquí P es igual a 1, quiere decir que cada 12 meses se van a realizar dichas rentas. Por lo tanto, eso representa 1 año, 2, 3, 4 y 5, que es precisamente el valor de N. Bueno, entonces vamos acá, por favor. Para esto queríamos determinar la renta. Veamos acá. La renta es exactamente la misma para todos, porque nosotros estamos viendo las rentas regulares y a plazo fijo. Es decir, que las rentas seguirán siendo con el mismo valor todo el tiempo. 47.382.32. Aquí es importante, jóvenes, que tomen en cuenta si es anticipada o es vencida, porque si esta no la tomamos, es cierto, nos va a cuadrar, aquí todo nos va a cuadrar, porque nosotros vamos a partir de este monto. Vamos a partir de acá y vamos a terminar con este mismo monto. Entonces acá, si no le colocaron el factor de anticipación, la renta es diferente y de todas maneras les va a cuadrar. Porque esta es la base que estamos usando. Ahora bien, si es vencida y ustedes la colocaron como anticipada o viceversa, todo está mal. Entonces, eso por favor ténganlo muy, muy en cuenta y no se les olvide. Bueno, le vamos a colocar nombre cuadro de constitución de fondo. Como recordamos acá que nosotros determinamos una renta anticipada, yo le colocaría entre paréntesis anticipado. Bueno, ahora bien, ¿qué sucede ahorita si estamos viendo una renta anticipada? Veamos. Nosotros acá, cuando vemos esta renta anticipada, hacemos lo siguiente. Vean, jovencitos. Vamos a tomar acá 2 años, por ejemplo. Acá estamos en enero, aquí estamos en diciembre. Tomemos en cuenta que esto es del año 2021, ¿sí? Y esto acá enero y acá diciembre del año 2022. Entonces vienen ustedes, constituyen su fondo en el año 2021, ¿sí? Son rentas anticipadas, es correcto. ¿Cada cuánto se realiza? Cada 12 meses.
Entonces, quiere decir que la anticipada ustedes tienen que hacer, es decir, en enero del año 2021, los primeros 5 días, ustedes tuvieron que depositar su primera renta de 47,382.32. Ahora bien, ¿qué pasó en este momento? Que estos 47,000 mantuvieron durante todo el año, es decir, de enero a diciembre, que es toda esta fila que nosotros vemos acá, estuvo depositado desde enero a diciembre, es decir, estuvo 12 meses para concluir el año 2021. Durante todo este periodo, el valor de P estuvo depositado. Quiere decir que nos ganó intereses durante todo este tiempo. Entonces, estos 47,000, cuando llegamos al final del periodo, ya no van a ser únicamente 47, sino que van a ser los intereses. Entonces, es por eso que nosotros acá calculamos los intereses de este primer periodo. Porque si se dan cuenta, este periodo está representado acá, de enero a diciembre. ¿Por qué genera intereses? Porque ya está depositado. Es decir, que ustedes van al banco 2021, depositaron los 47,000, ustedes están en su derecho que el banco les pague durante esos 12 meses que estuvo depositado, les tiene que pagar sus intereses. Entonces, es por eso que acá, si se dieron cuenta, en el cuadro anterior, no teníamos intereses acá, porque el depósito y la renta eran vencidas. Bueno, entonces, vamos a agregar acá nuestra tasa equivalente es de 0.18. Entonces, por favor, compañeras, ¿me ayudan? A la renta le vamos a calcular inmediatamente los intereses de 0.18, por favor. 8,528.82. 8,528.82. Muy bien. Estos 8,528 corresponden a los intereses de enero a diciembre del año 2021. Quiere decir que cuando ustedes llegan al 31 de diciembre, no solamente ustedes van a tener su primera renta de 47,382.32, sino también van a tener ganado los 8,528.32 de intereses. Ahora, ¿cuánto lograron acumular en ese periodo? Entonces ustedes ven, suman la renta que ustedes depositaron, su dinero que ustedes fueron a guardar, más los intereses que pagan por les pagó durante ese año, ¿cuánto tienen acumulado? 55,911.14. Muy bien. Pero como este es el primer año, no tenemos ninguna cantidad de los años anteriores, quiere decir que nosotros solo vamos a anotar acá el saldo que hemos acumulado. Bueno, ¿cuánto tenemos disponible el 31 de diciembre? 55,911.14. Es la sumatoria que tenemos de estos dos. Ahora bien, nos vamos al siguiente año, 2022. Estamos en 2022. Llegamos a enero y les toca pagar otra vez la siguiente, perdón, les toca depositar la siguiente renta. ¿De cuánto es? En enero, aquí estamos, miren, iniciamos enero 47,382.32. Ahora, veamos. Ya teníamos acumulado esto, pero en enero estamos otra vez depositando la siguiente renta. Quiere decir que los intereses no los voy a ganar únicamente por los 55,000. No, porque yo ya tengo disponible la segunda renta, que es la que está acá. Esta segunda renta me va a generar intereses de enero a diciembre del año 2022, que es precisamente todo este espacio que tengo acá. Entonces, cuando una constitución de fondo anticipado, cuando está con base a una renta anticipada, funciona de esa manera, como yo les estaba explicando. El fondo acumulado más la siguiente renta, porque aquí está. Al 31 de diciembre, ustedes ya tenían acumulados 55,911. Pero los primeros 5 días de enero les corresponde realizar el siguiente depósito de 47,000. Es decir, que cuando nosotros terminemos acá, al 31 de diciembre del año 2022, vamos a tener más intereses. ¿Por qué?
porque ya está depositado desde enero los 47,000 como la segunda renta. Entonces, a los 55,911.14 le sumamos la siguiente renta de 47,382.32. A eso le multiplicamos la tasa equivalente y nos tiene que dar nuestros intereses de este periodo. ¿Me dice, por favor? 18,592.82. ¿Punto? 82. Muy bien. Esos son los intereses de enero a diciembre del año 2022. Entonces acá, sumamos la renta que se efectuó desde enero, los intereses del año, cuando se tiene el 31 de diciembre. 65,975.14. Muy bien. Esto que está acá es precisamente lo que se acumuló solamente en el segundo año de depósito. Ahora, ¿cuánto hemos logrado acumular del año 2022 con el año 2021? Sumamos los 65,975.14 más los 55,911.14 de el periodo anterior. ¿Me indica, por favor? 121,886.28. Muy bien. Y lo mismo sucede con el siguiente año. ¿Qué hacemos? Ya tenemos acumulado, corresponde la siguiente renta, entonces sumamos, por favor, y multiplicamos para determinar los intereses. 30,468.35. Muy bien. Acá, por favor. 77,850.67. ¿Punto, perdón? 67. Muy bien. ¿Cuánto tenemos de fondo acumulado? 199,736.94. Muy bien. Acá. 44,481.47. Acá. 91,863.79. Acá. 291,600.73. Muy bien. Acá, los últimos intereses. 61,016.95. Sí, y acá. 108,399.27. 400,000. Muy bien. Entonces, ahora sí se cumple lo que les había indicado, que nosotros estos 400,000 los iniciamos desde acá. Lo único que hicimos en este cuadro de constitución de fondos es demostrar cómo se va acumulando y ganando los intereses a través de el tiempo. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda, jóvenes? No, licenciada. Muy bien. Bueno, jovencitos, entonces, si se dan cuenta, esta herramienta solo nos sirve para distribuir cómo se ganan los intereses, cómo se distribuyen dentro de cada uno de los espacios. Recordemos que esto, vean acá, cada una de las filas que nosotros tenemos corresponden al periodo de P. Estas filas se habilitan, si tenemos la duda, y ahora cuántas me tienen que salir, solamente vamos a tomar el valor de N multiplicado por el valor de P y nos da exactamente las 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto está fácil porque es anual, pero a veces son trimestrales, semestrales, cuatrimestrales, dependiendo, pero es lo mismo. Solo toman el valor del tiempo por el valor de P y les da toda la distribución acá. Bueno, voy a proceder a borrar.
Con el tema del cuadro vencido, ¿entendieron muy bien? ¿No hay ninguna duda? No, licenciada. Todo claro. Perfecto, muy bien. Gracias, compañero. Deme un favor, deme unos 30 segundos, por favor, disculpe. Bueno, ya regresé, jóvenes. Vean, acá nosotros tenemos también como siguiente tema dentro de este mismo cuadro de fondo de acumulación. Nosotros acá ya constituimos el fondo, ya demostramos cómo se va acumulando, independientemente si las rentas son anticipadas o son vencidas. Ahora bien, también tenemos otro en el cual establece un saldo insoluto. Ven, acá lo podemos hacer a través de un cuadrito o lo hacemos a través de la fórmula. De hecho, lo correcto es que nosotros a través de un cuadro de constitución de fondo comparemos un saldo insoluto. Pero en esta parte lo evaluamos de una manera, el cuadro como esa herramienta, como distribución de depósitos y distribución de intereses, y el saldo insoluto lo determinamos a través de fórmulas, que es mucho más rápido. No podría decir que sea más fácil, pero puedo decir que es mucho más rápido porque el proceso es solamente de utilizar las fórmulas que nosotros ya conocemos. Bueno, entonces vean, el cálculo del valor acumulado en el fondo y del saldo insoluto, es decir, que nosotros acá, el saldo insoluto es precisamente la cantidad que nos hace falta para poder llegar al objetivo deseado. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Nosotros venimos y constituimos, por ejemplo, 8 años de ahorro. Entonces venimos acá, depositamos rentas, por ejemplo, de 500 quetzales. Digamos 500 quetzales. Entonces resulta que nosotros, con esos 500 quetzales, queremos llegar, por ejemplo, durante 8 años, queremos llegar a 40,000. No, unos 100,000. Bueno, supongamos que ese es el objetivo. Ahora resulta de que ya llevamos ahorrado, por ejemplo, ya vamos en el año número 5, llegamos acá en el año 5, estamos en este punto, y nosotros vamos al banco y quisiéramos saber, bueno, yo ya estuve ahorrando durante 5 años completos, quiero saber cuánto me falta, es decir, cuánto me falta para poder llegar a los 100,000 que he deseado. Bueno, entonces resulta que para poder conocer cuánto nos hace falta de esos 100,000, primero debemos conocer cuánto se acumuló en los primeros 5 años. Bueno, vamos a ver cuánto tenemos acumulado acá. Y lo que tenemos acumulado va a ser precisamente el parámetro que nos va a servir para poder decir, bueno, si yo aquí, por ejemplo, ya tengo 350,000 ahorrado en los primeros 5 años, entonces, ¿cuánto me falta? Si yo lo... Aquí vamos a poner 80,000, no sé por qué le puse 350,000. Vamos a colocar 80,000. Por ejemplo, llegamos a
los 5 años y nos dimos cuenta que tenemos 80,000 quetzales ahorrados. Bueno, entonces, ¿cuánto me falta? Si yo hago acá la analogía entre lo que yo quiero tener, 100,000, menos los 80,000 que yo ya logré ahorrar, quiere decir que lo que está pendiente de acumular van a ser los 20,000 quetzales, que es la diferencia entre los 100,000 que yo quiero, menos los 80,000 que ya tengo acumulados. Entonces, el saldo insoluto es esto precisamente. Esto es el saldo insoluto. ¿Y dónde está representado? Está representado en el tiempo que aún falta para su vencimiento. El tiempo que aún falta que transcurra. Entonces, eso es el saldo insoluto en función de el monto. Hasta el momento estamos viendo solamente el saldo insoluto en función del monto. Bueno, vamos directamente al único problema que tenemos para que veamos cómo funciona ya directamente dentro de las fórmulas. Lo único que yo quería con este ejemplo es que ustedes comprendan de que el saldo insoluto va a ser esta cantidad pendiente por acumular en el tiempo que aún falta para su vencimiento o el tiempo que no ha transcurrido. Entonces, para poder saber esto que hace falta, primero tenemos que conocer, bueno, cuánto tenemos acumulado hasta el tiempo que nos indique el problema. Bueno, si nos indica que quiere saber cuánto es el saldo pendiente por acumular después que han transcurrido 5 años de los 8 años que debe depositar, bueno, ¿cuánto ha depositado? 5 años, perfecto. Entonces, en esos 5 años determinamos cuánto se acumuló y ahí nos damos cuenta que tenemos 80,000. Ah, no, pero si son 100,000 el objetivo para poder llegar a los 8 años, entonces nosotros venimos a los 100,000, que es la cantidad que desea tener, menos los 80,000 que ya logró acumular. Quiere decir que el saldo insoluto o el saldo pendiente por acumular son los 20,000. ¿Y dónde están contenidos esos 20,000? Aquí, en este espacio que aún falta por transcurrir. ¿Y qué años serían? Serían años 6, 7 y 8. Bueno, vamos con el problema número 1. Lo voy a borrar para que ustedes empiecen a trabajar. En este problema, una persona desea reunir la cantidad de 200,000 para comprar un terreno dentro de 5 años, y para lograr su objetivo comenzó a realizar depósitos periódicos anuales en su cuenta de depósitos a plazo fijo en un banco del sistema, devengando el 16% anual de interés con capitalización semestral. En la pregunta nos indica: determina el saldo insoluto al finalizar el tercer año. Este saldo insoluto al finalizar el tercer año quiere decir que nos está preguntando no cuánto tenemos acumulado, no, nos está preguntando cuánto nos hace falta para llegar a los 200,000. Bueno, entonces veamos. Esta persona que quiere tener reunida la cantidad de 200,000, vamos a distribuirlo acá, por favor. Esto, si quiere tener reunida, quiere decir que esto es el monto, está al final del plazo. Dentro de 5 años, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Dentro de 5 años quiere esos 200,000. Para ello, nos indica que comenzó a realizar depósitos periódicos anuales, es decir, esos depósitos son la renta, ¿sí? Luego nos indica acá, como son anuales, quiere decir que a P le vamos a dar el valor de 1. Luego nos indica aquí también, bueno, en esta parte no nos indica si son vencidos o anticipados. Cuando no nos indique, recuerden muy bien, jóvenes, que siempre, siempre serán vencidos, toda la vida. En un banco del sistema, devengando el 16%, vamos a ver acá, 0.16% anual de interés con capitalización semestral, M va a ser igual a 2. ¿Y el tiempo cuánto es? Durante 5 años. Vean, jovencitos. Para poder determinar, primero la pregunta nos indica determinar el saldo insoluto al finalizar el tercer año. Quiere decir que el saldo insoluto debe estar contenido aquí. Esto es el saldo insoluto.
el saldo insoluto, al finalizar el tercer año, todo esto ya se acumuló. El saldo insoluto está comprendido de acá para acá. El tiempo que aún falta por transcurrir. Ahora bien, para ello yo necesito conocer cuánto se ha logrado acumular. Pero les pregunto, para poder determinar el monto, ¿qué necesito? Necesito tener el valor de la renta. ¿Me están proporcionando la renta dentro del problema? Les pregunto. No, Lick. Entonces lo tengo que determinar. Vean, por favor, no se les olvide, esto es bien sencillo, pero no se les olvide, por favor, jóvenes, porque ¿dónde está el problema? Es precisamente la toma del tiempo que les voy a explicar ahorita. Esto se va a examinar, por favor, no se les olvide. Vean. Ahora bien, la renta no la conocemos. Si no está, la determinamos. Generalmente la tenemos que determinar. Perfecto, bueno, determinemos la renta, no hay problema. Perfecto. Entonces renta va a ser igual S, que es igual a los 200,000, 1 más 0.16 dividido 2 elevado a 2 dividido, vamos a ver, no vamos a equivocar con la fórmula, dividido P, que es igual a 1 menos 1. Cerramos. 1 más 0.16 dividido 2 elevado el valor de M. Vean, jóvenes, vean, este es el problema. Si en el problema indica que la persona necesita tener reunida la cantidad de 200,000, ¿durante cuánto tiempo? Establece que son 5 años. Entonces, jóvenes, quiere decir que va a estar depositando durante 5 años. Eso quiere decir que yo debo determinar la renta por el 100% del tiempo. Por favor, no se les olvide. Si nosotros queremos constituir un fondo, resulta que queremos 200,000, después de 5 años, queremos tener reunidos esos 200,000, ¿qué hacemos? Simple. Bueno, yo sé que tengo que depositar rentas durante esos 5 años. Para determinar esa renta tengo que tomar el 100% del tiempo, por eso coloqué acá los 5 años, porque estos 200,000 deben estar prorrateados en estos 5 años. No sé si me están comprendiendo. Sí, Ligda. Muy bien, ¿y los demás? Sí, licenciada. Va, perfecto, muy bien. Entonces, como ya tenemos todo, entonces, por favor, alguien que determine esta renta, ¿no tan amables?
Licenciada, ¿Qué manda? solo para que los compañeros me confirmen, aquí me da 28,716,27. Muy bien. ¿Alguien Sí, más? ese resultado me dio a mí también. Sí, que se da. Muy bien. Va. Vean, jovencitos, por favor, les pido, no se les olvide esto. Anoten donde ustedes consideren importante. Para determinar esta renta en el saldo insoluto, con base al monto, tengo que tomar el 100% del tiempo. Aquí tomamos los 5 años, porque estas rentas deben de efectuar durante el año 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí estamos. De estas rentas se estuvieron depositando durante el año 1, 2 y 3. Llegamos acá al año número 3, resulta que queremos saber cuánto nos hace falta para llegar a los 200,000. No nos indica cuánto acumuló, no, cuánto nos hace falta, porque el saldo insoluto es precisamente la cantidad pendiente por acumular. Entonces, para conocer esto, necesito, si no tengo la renta, la determino con el 100% del tiempo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Determinar cuánto he logrado acumular hasta el año 1, 2 y 3. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar mi fórmula del monto, en el cual indico, ahora sí, ya puedo determinar ese monto, lo que yo tengo acumulado, porque ya tengo la renta. Los 28,716,27. Ayúdenme, por favor. 1 más 0.16 dividido 2 elevado a 2. Aquí, vamos a ver, es M por N. N, ¿cuánto debo colocar acá en N, jóvenes? Ayúdenme, por favor. 3, licenciada. Es 3. correcto. Muy bien. Porque esto, el tiempo que transcurrió, 1, 2 y 3, es el tiempo que ya se acumuló. Muy bien. Bueno, ahora terminen este monto, por favor, si fueron tan amables. ¿Me dicen cuánto nos da, por favor? Licenciada, a mí me da, pero no sé si estará bien, 101,279,10. Muy bien. ¿Es eso, por favor? Sí, licenciada, es correcto. Sí, me da lo mismo. Ah, muy bien. Bueno, vean, jovencitos. No hemos llegado al resultado todavía. Aún no podemos responder el cuestionamiento o la pregunta que tenga el problema. Esto
no es el saldo insoluto. Esto es lo que se acumuló hasta el año 3. Ahora bien, el saldo insoluto es la diferencia, bueno, es el saldo pendiente, esto es pendiente de acumular. Ahora, si mi objetivo es tener 200,000, pero si me doy cuenta que al final del año 1, 2 y 3 he ahorrado 101,279.10, se lo resto, veamos cuánto nos hace falta. $98,720.90. 98,720.90. Muy bien. Ahora, veamos, jovencitos. El saldo insoluto quiere decir que es precisamente esto. Eso es la cantidad pendiente de acumular. Vean. Sobre la lógica, bueno, yo quiero 200,000, eso es lo que quiero. ¿Cuánto al final de los 3 años, cuánto tengo acumulado? Esto es lo que yo ya tengo. Pero yo quiero 200,000, entonces ¿cuánto me falta? Me faltan por acumular en el año 4 y 5, 98,720.90. No sé si lograron comprender, jovencitos. Sí, licenciada. Muy bien. Aquí puede ser que las rentas sean vencidas, las rentas sean anticipadas. Es exactamente lo mismo. Si las rentas fueran anticipadas, ¿qué hacemos? Acá le agregamos el factor de anticipación y la renta cambia. Tomo la renta acá y la traslado. ¿Y qué tengo que hacer acá? Agregarle el factor de anticipación, porque todo esto es anticipado. Aquí sí no se puede decir, bueno, los primeros 3 años son anticipados y el resto vencidos. No, porque la renta que se determinó ya es vencida, por lo tanto, todo esto es vencido. Si la renta ya se toma anticipada, todo lo demás, todo es anticipado. Entonces, si esto fuera anticipado, le agrego el factor de anticipación, la renta me cambia, traslado la renta acá, agrego el factor de anticipación acá por los 3 años y determino cuánto se acumuló hasta el final de los 3 años y el mismo procedimiento, por diferencia de término. ¿Hay alguna duda al respecto, jóvenes? ¿Hay dudas? Bueno, parece que no. Voy a borrar. Eso sería lo único que nosotros vamos a determinar en el saldo insoluto. Eso es lo único. Ahorita solo nos hace falta el cuadro. Nos hace falta el cuadro de amortización y el saldo insoluto con base a una deuda. Bueno, ahora nos trasladamos al cuadro de amortización, de liquidación o extinción de una deuda. Vean, jovencitos, cuando nosotros hablamos de préstamo, compra el crédito, de la compra de un terreno, podría ser la compra de un carro, una computadora, lo que sea. Siempre nosotros decíamos que esto es sinónimo de valor actual. Ahora bien, nosotros acá lo que pretendemos demostrar es cómo se liquida una deuda. La deuda se puede liquidar con base a rentas vencidas y con rentas anticipadas. Esa deuda se debe liquidar no importa cuál es la modalidad de el pago de las rentas. Recordemos que acá sí existen pagos, amortizaciones, pueden existir abonos, cuotas y cualquier sinónimo que se refiera a
la liquidación o la rebaja de la deuda. Ahora bien, veamos acá. Nosotros vamos a hacer el procedimiento muy similar al cuadro del fondo. Lo único es que allá nosotros sumábamos y llegamos a los 400,000, por ejemplo, del caso anterior, en donde nosotros partimos del monto y terminamos exactamente en el valor con el cual iniciamos. Ahora es diferente. Ahora lo que tenemos que hacer es demostrar cómo se va liquidando esa deuda. Bueno, veamos, jovencitos. Vamos acá. Podemos aplicar 5 pasos también. Yo voy a colocar acá, espero se pueda visualizar hasta acá. El paso 1, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el valor actual. Las deudas todas están relacionadas al valor actual. Paso número 2. Veo si no tengo la renta, que generalmente no está, determino la renta. Paso número 3, otra vez lo que tengo que hacer es determinar la tasa equivalente. Y paso número 4, elaboro el cuadro de amortización. Bueno. Problema, vamos a hacer el problema. El problema 1 lo vamos a realizar de forma vencida y de forma anticipada. El problema número 2 les queda a ustedes como tarea y ustedes lo realizan. Es el mismo procedimiento del que en este momento vamos a desarrollar. Entonces vamos a empezar acá. Traslademos problema número 1. El propietario de un aserradero debe cancelar un préstamo, vean, hay una deuda, al Banco Agroindustrial por la cantidad de 700,000 quetzales. La deuda la amortizará, otra vez nos indica, amortizará, quiere decir que la va a ir pagando en 4 bonos semestrales vencidos, que incluyen capital e intereses del 17% anual capitalizable cada semestre. Acá, por cuestiones académicas y por explicación, se indica calcule la renta, aunque sabemos que eso se va a obviar en el examen y se va a obviar en cualquier ejercicio que se dé. Elabore el estado que corresponda. Eso es lo único que nos va a indicar siempre que nosotros elaboremos el estado que corresponde. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a asustarnos cuando tengamos, en algunos les va a venir el monto, en otros el valor actual, dependiendo. Cuando nos indique elabore el estado que corresponda, no importa si eso va a ser con base al monto o con base al valor actual. En este caso, va a ser con base a la deuda, es decir, un valor actual. Bueno, entonces, como acá lo que nosotros necesitamos es llegar a este paso número 4, para poder llegar a ese paso, pues tengo que realizar los anteriores. Veamos acá. Este propietario de un aserradero debe cancelar este préstamo de 700,000 quetzales. El préstamo es la deuda. Aquí está. Luego nos indica, amortizará por medio de 4 bonos semestrales. Como nos está indicando que son semestrales, quiere decir que P va a ser igual a 2. Nos indica que son vencidos, agreguémosle acá vencidos. Y como son 4 abonos semestrales, quiere decir que en un año se va a realizar 2 abonos. En el siguiente año se va a realizar otros 2 abonos, quiere decir que el tiempo va a ser igual a 2 años. Que incluyen capital e intereses del 17%, es decir, 0.17.
capitalizable cada semestre. Bueno, y con eso nosotros debemos de revisar nuestro cuadro. Recordemos muy bien, paso 1, ya identificamos que es una deuda, es el valor actual. Ya vimos que nuestros datos no nos están dando la renta. Quiere decir que nos trasladamos al paso 2, no hay renta, determinemos la renta. Entonces acá nos vamos, por favor. R va a ser igual. Recordemos que es con base al valor actual. Nuevamente vamos a nuestro prontuario, página número 4. Aquí está. La renta con base al valor actual está en la penúltima línea. Aquí está. Penúltimo cuadro. Entonces, en esto solo hago la aclaración, jóvenes. En este cuadro de liquidación o amortización, únicamente vamos a aplicar rentas vencidas o rentas anticipadas. El diferimiento no lo vamos a tratar aquí. Eso lleva a otro tratamiento también, pero no lo evaluamos porque lleva un poquito de tiempo y es un poquito más complejo. Entonces, por eso no lo evaluamos. Entonces, vamos acá, por favor. Por favor, ayúdenme a determinar la renta. N solamente son los 2 años acá. Y ahí está. Como es vencida, no tenemos que agregar ni un solo factor. Entonces, me hacen el favor de ayudarme y determinen la renta. Licenciada, ¿Sí que manda? sí, bueno, tal vez por la poca cantidad de tiempo que es, pero a mí me da 213,000. Ah, es probable, sí. 213,701.52. Muy bien. ¿A los demás les dio lo mismo? Solo son 2 años, entonces sí. Son 4 rentas. Philip, a mí también me... Ah, muy bien. Excelente. Bueno, jovencitos. Voy a borrar esto porque así nos deja espacio. Como lo único que nos interesa acá es la renta, lo voy a anotar acá arriba. Quiero que en este mismo espacio hagamos los 2 cuadros para que veamos la diferencia. Bueno, veamos acá. Renta de 213,701.52. Esto es cuando es vencida. Bueno,
Voy a borrar. Bueno, jovencito, ahora vamos a colocar nuestro cuadro. La estructura es muy similar. Entonces lo voy a agregar. Vamos por acá. Vamos a colocarle cuadro de amortización. Como en este caso agregamos rentas vencidas, coloquémosle vencido, por favor. Bueno, este cuadro está algo vergonzoso, todo torcido está. Entonces no queda peor. Casi. Bueno, aquí el número, aquí vamos a colocar la renta, los intereses, el abono a capital, y aquí el saldo de la deuda. Ahora, aquí generalmente yo le coloco un 0. ¿Por qué? Porque resulta que en esta parte nosotros vamos a agregar lo siguiente: deuda original. ¿Y cuál es la deuda original? Es precisamente el valor del préstamo, que es los 700,000 quetzales, que con el cual nosotros determinamos esta renta de 213,000. Luego, después de haber agregado esto, entonces ya podemos decir, bueno, ¿cuántos espacios debo de agregar? N por P. N era igual a 2 años y P era igual a 2. Quiere decir que tengo que agregar 4 espacios. ¿Por qué 4 espacios? Porque P son semestrales. Si se dan cuenta, cada año deben de haber 2 rentas. Por lo tanto, aquí va 1, 2, 3 y 4. Bueno, muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Como la renta es la misma, bueno, anotemos 213,701.52, 213,701.52, 213,701.52. Nosotros nos trasladamos directamente al paso número 4, pero nos hizo falta el paso número 3. Ese paso 3 es prácticamente la determinación de nuestra tasa equivalente. Y ya sabemos que nuestra tasa equivalente va a ser igual a 1 más la tasa de interés, que era del 17% capitalizable cada semestre, M dividido P. ¿Cuánto nos da, jóvenes? Con todos los decimales. Acá sí nunca vamos a aproximar. Si no, nuestro prorrateo de intereses no nos va a dar y nunca nos va a cuadrar. $0.085. 0.085. ¿Ya no le da más decimales? No, Lick. Va, muy bien. Entonces quiere decir que aquí va 0.085. Bueno, qué fácil, porque a veces tenemos hasta 10 decimales. Bueno, ahí estamos. Licenciada, para mí me da otra cosa.
¿Me da otro? Me da 1.085. Ah, porque aquí es -1, perdón. Ah, bueno. Mil disculpas. Sí, se me olvidó colocar. Entonces, si nos da 0.085, ¿verdad? Sí, licenciada. Muy bien, va, excelente. Bueno, jovencitos, empecemos. Nosotros acá tenemos un cuadro de amortización vencido. Ahora, vean, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a trabajar con base a la deuda original. ¿Qué tenemos que hacer? Demostrar que en estos 2 años, es decir, que en cada una de las filas tenemos un semestre, aquí en las dos filas tenemos un año y en las siguientes 2 tenemos el segundo año y eso es todo. Entonces, estos 700,000 lo debemos de liquidar en estos 2 años. Bueno, ya vimos que las rentas son vencidas, aquí lo determinamos, aquí está la distribución, las rentas son fijas, nunca van a cambiar de valor. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos, en este caso, rentas fijas y no rentas variables. Entonces, nuestras rentas siguen siendo exactamente las mismas. Bueno, continuamos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando existe una deuda? Inmediatamente lo que nosotros debemos hacer es, esta es la base de todo, no la renta. La renta no es la que se está depositando, no. Aquí es una deuda. La renta es precisamente la amortización de esta deuda. Entonces, esta deuda es la que genera los intereses, en tanto que nosotros vamos a tomar la deuda original, 700,000, lo multiplicamos por la tasa equivalente y me indican cuánto les da. 59.500. 59,500. Muy bien. Ahora, ¿qué hicimos acá? Ojo, la deuda original es el préstamo. Al préstamo, que es cuando se constituye la obligación, aquí está. ¿Cuál genera intereses? Esta es la deuda que genera intereses. Esto que está acá es únicamente la distribución de esta deuda con intereses. Entonces, tomamos la deuda original, lo multiplicamos por la tasa equivalente y sabemos que estos 59,000 corresponden a, vean, esta renta, recuerden que cuando una renta es con base al valor actual, con base a una deuda, recuerden que una parte es capital y la otra parte son intereses. Ahora bien, esta deuda está representada solamente como capital. Yo le tengo que restar solamente capital también para poder demostrar cómo se está ahí reduciendo o se está restando a esta deuda sin intereses. Entonces, como yo sé que esta renta está compuesta por capital e intereses, entonces, y yo sé que aquí están los intereses que están sumergidos dentro de esta renta, hago lo siguiente. Esta es la renta que está compuesta de capital e intereses. A esta renta le voy a restar los intereses para dejar solamente el capital. Entonces yo digo 213,701.52 menos los 59,500. Voy a abonar al capital, es decir, dejo solamente, puramente el capital para poder restárselo a otro capital. Por favor, ¿me pueden decir cuál es la diferencia? 154.000. Ajá. 201.52. Muy bien. Excelente. ¿Qué fue lo que hicimos acá? A esta renta le restamos los intereses y solamente nos quedamos con el capital. Ahora sí, 700,000, le resto los 154,000 porque ya separé el capital. Solamente esto representa el capital. Restémoselo, por favor. 545.000. Ajá. 798.48. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, después de 6 meses, la deuda ya no son 700,000, ahora ya son 545,000 en capital. Siguiente. 545,000 multiplicado por la tasa equivalente, por favor, jovencitos.
46.392. 46.300. 392.87. Ajá. Muy bien. Por favor, separemos de esta renta, separemos el capital, que es lo que nos interesa acá, por favor. $167,308.65. Muy bien. Ahora veamos cuánto nos queda de saldo después de un año de pagar, es decir, de haber hecho 2 rentas. Miremos cuánto nos queda. $378,489.83. ¿Sí? Muy bien. ¿Solo alguien más que pudiera corroborar este dato, por favor, jovencitos? Sí, Por favor. Este es el dato. ¿Qué manda? ¿Estamos bien? Sí, licenciada. sí. Vale. Muy bien. Si se dan cuenta, jovencitos, ya pasamos 2 rentas. La deuda original era esto, pero ahora resulta que en capital solamente se debe los 378,000. Ahora, en este momento, nosotros, si nos damos cuenta, después de estas 2 rentas, si nosotros quisiéramos pagar y quisiéramos saber, bueno, ¿cuál es el saldo insoluto acá? Es simple. Ese saldo insoluto desde este cuadro, nosotros solamente vamos a tomar, si lo estamos viendo desde el cuadro, desde aquí, si sabemos que estos 700,000 era lo que nosotros teníamos, nosotros ya pagamos prácticamente, ya aquí nos quedó un saldo de 545, aquí nos quedó un saldo de 378. Esto es lo que está pendiente de pagar. Este es el saldo insoluto. Pero como el saldo insoluto lo vamos a ver en fórmula, luego les explico. Sigamos acá. Vamos en la tercera renta. ¿Cuánto representa de intereses esta tercera renta? Lo mismo otra vez, por favor. 32.171.64. Muy bien. ¿Cuánto representa de capital? 181.529.88. Muy bien. ¿Cuánto es nuestro saldo? 196.959.95. Muy bien. ¿Intereses de acá, por favor? 16,741.60. ¿Capital? 196.000, perdón. Perdón. ¿Perdón cuánto es? 196.959.92. Muy bien. Quiere decir que aquí tenemos una diferencia de 3 centavos, ¿verdad? A la hora de hacer la resta. Sí, Ligda. Muy Sí, bien. Ligda. Esto es normal. Esto es muy normal, jóvenes. Nos puede sobrar hasta 6, 7 centavos. Es muy normal. ¿Por qué? Por todas las aproximaciones. Esto es totalmente normal. Va, ahora bien. ¿Qué fue lo que hicimos acá, jovencitos? Es demostrar a través de este cuadro de amortización con rentas vencidas cómo se va a liquidar una deuda. Después de haber una deuda de 700,000 como préstamo, se calcularon las rentas tienen capital e intereses, con base a estas rentas, se fue liquidando la deuda y nos damos cuenta que al final del tiempo, al final de la última cobertura de esta renta, tiene que quedar totalmente saldada, es decir, iniciamos con la deuda y terminamos en 0. No sé si lograron comprender.
Sí, licenciada. ¿Alguna duda al respecto? Silic. Nosotros no vamos a ver cuando la renta es sobre saldos, ¿verdad? No, Solo renta fija. solo renta fija, sí. Ahí nos comería todo nuestro semestre. No nos da tiempo ni siquiera, aunque eso es interesantísimo. Es como también demostrar cómo se va liquidando una deuda cuando existe diferimiento también. O sea, demostrar en el cuadro cómo se generan todos los intereses a través de ese diferimiento que nos están dando como una promoción de no pague 3 meses o no pague 4 meses, a 6 o 10 meses de renta, y cuando empieza a pagar se da cuenta que todos los intereses que se acumularon, todo eso los tuvo que haber pagado dentro de sus rentas. Pero eso no nos da tiempo, entonces, y no lo vamos a evaluar porque solo con ese problema pasan todo el tiempo del examen y esto pues les consume todo el tiempo, y la idea no es esa, pues no evaluar todos los temas, pero lastimosamente ya no nos da tiempo acá. Bueno, jovencitos, esto es cuando es una renta vencida. Ahora, ¿qué pasa si vamos con una renta anticipada? Utilizamos esta parte de la pizarra. Hagan el cuadrito, por favor, rapidito. Armen su cuadrito, por favor. Los mismos espacios, las mismas características, todo lo mismo. Bueno, jovencitos, veamos. No sé si ya todos hicieron su cuadrito. ¿Estamos listos? Silic. Muy bien. Bueno, jovencitos, vean. Como acá tenemos, vamos a trabajar exactamente el mismo problema. No nos vamos a cambiar. Vean. El paso 1, ¿se recuerdan que era identificar si era un valor actual? Ya sabemos que es un valor actual. Paso 2, determinar la renta. Ahora necesitamos determinar la renta, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya teníamos, ustedes ya tienen todos los datos ahí. Entonces acá, 213.701.52, le vamos a agregar el factor de anticipación. Creo que es el 17, vamos a ver, 17, semestral. Esta renta, vamos a ver si es negativo el factor, vamos a ver, menos MP, ¿verdad? Menos
el valor de M dividido el valor de P, que era igual también a 2. Entonces, por favor, solo le agregamos el factor de anticipación y determinemos acá. ¿Me dicen, por favor? $196,000 Ajá. 959.92. ¿Sí? Muy bien. Corroboren eso, por favor, jovencitos, antes de que notar en los demás espacios. Me varía por 1 centavo, 93, pero sí, lo demás sí está bien. Ah, tal vez usted utilizó todos los decimales, ¿no? No tal y como está ahí, Leida. Ah, bueno. 92. Sí, Sí, 93. solo es .93. Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, jovencitos. Entonces, como si ya corroboramos que estamos bien, agreguemos todo, por favor. 196.959.93. ¿Qué título le di a este cuadro? Le coloqué cuadro de amortización anticipado. ¿Por qué? Porque ya vimos que la renta la convertimos en anticipada. Bueno, veamos. La tasa de interés equivalente es exactamente la misma, porque si se dan cuenta aquí no tiene incidencias, es anticipada, si es vencida, es lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Y va a ser igual a 0.085. Ahí estamos bien. Ahora veamos lo siguiente. Aquí tenemos un cuadro de amortización con rentas anticipadas. Ahora, nuestra deuda original es la misma. Sobre la misma base vamos a trabajar. ¿Qué sucede cuando se da anticipado? Realmente en nuestro sistema económico es bien complicado que esto se dé. Existe, pero es bien complicado porque generalmente ustedes saben que si se tiene una deuda, generalmente se paga cuando nos pagan nuestros sueldos. Y nuestros sueldos nos lo pagan de forma vencida. Por lo tanto, cada 30, 31 de cada mes se pagan las deudas. Eso quiere decir que siempre, siempre serán deudas pagadas vencidas. Por lo tanto, lo que es común y por lo general es esto. Esto existe, pero es muy difícil que realmente se pueda. Generalmente los bancos no les ofrecen porque saben muy bien que los sueldos, una deuda se paga con base a un ingreso o con base a un sueldo y esos sueldos se pagan de forma vencidos. Por eso es de que esto es lo que nos ofrecen en cualquier financiera, en una inmobiliaria, para comprar una casa, para comprar un carro, para un préstamo, siempre nos ofrecen esto porque saben que esto es lo que realmente funciona en nuestro sistema. Bueno, vamos acá. Como esta es nuestra deuda original, que sucede cuando es anticipado, generalmente se debe de efectuar la cuota inmediatamente. Por ejemplo, hoy estamos 5 de noviembre y resulta que nos están dando este desembolso. Entonces, ¿qué sucede? Quiere decir que de este desembolso inmediatamente me tienen que restar la primera cuota. Esa es una renta anticipada. Entonces, yo de una vez estoy abonando a mi deuda. Si el objetivo del préstamo es inversión, es un grave error, porque ya me están cobrando en la primera cuota y me la cobran con intereses de una vez. Entonces, sucede que acá, para amortizar esta deuda, vamos a tomar
Los 700,000 le restamos la primera cuota, réstenselo por favor. Esa diferencia que les da lo multiplican por 0.085. ¿Me indican cuánto les da? Ajá, 42.758.41. muy bien. El único procedimiento diferente acá es que a esta deuda original o al saldo yo le tengo que restar la renta. La diferencia lo multiplico por la tasa de interés o la tasa equivalente y me reflejan los intereses. Otra vez, lo mismo que hicimos allá. A la renta le resto los intereses y dejo precisamente solo el capital. Por favor, ¿me lo dicen? $154,000 ¿Sí? 201.52. Muy bien. Bueno, quiere decir que esto es el abono que se está haciendo el capital. Restémosle 700,000 menos los 154,201.52, perdón. 545,798.48. Muy bien. Vamos con el siguiente. A estos 545,000, restémosle la siguiente renta, multiplicamos por la tasa equivalente, ¿cuánto nos da? $29,651.28. 600. 51.28. Muy bien. Réstele los intereses a esa renta, por favor. $167,308.65. Muy bien. Nuestro saldo, por favor. 378,489.83. Muy bien. Siguiente dato, por favor, los intereses. $15,430.04. Muy bien. ¿Y acá? $181,529.89. ¿Sí? Muy bien. ¿Y aquí? $196,959.94. Muy bien. Si se dan cuenta, nosotros ya tenemos el saldo hasta acá igual a la renta.
Entonces nosotros acá, ¿qué sucede cuando es un cuadro de amortización anticipado? Aquí ya no existen intereses. Quiere decir que acá, inmediatamente, nosotros estamos abonando puramente el capital, la renta completamente. Y esto nos da igual a 1 centavo de diferencia, que debería ser 0,0, ¿verdad? Pero es lo que les decía anteriormente, las aproximaciones son las que nos indican acá. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Si ustedes observan la forma de liquidar, miren, los saldos son exactamente iguales. Pero ¿cuál es la variación? Vean la renta. Cuando la anualidad es anticipada, la renta son 196,000 y allá cuando es vencida la renta es mayor. Son 213,701. Los intereses, cuando la renta es vencida, los intereses son mayores. Cuando la renta es anticipada, los intereses son menores. ¿Pero qué pasó acá? El problema es que cuando se dan las rentas anticipadas, otorgan el crédito y de una vez le restan esta renta. Eso es lo que sucede. Eso financieramente a cualquiera no le es conveniente. Claro, que es compensable porque los intereses son menores, pero si lo quiere para una inversión, solo ahí le están prácticamente casi son 200,000 los que le están restando. ¿Y cuánto le están dando? Realmente la diferencia solamente es, si le resta, cuánto le van a otorgar al final y le queda líquido, toma los 700,000, le resta la primera cuota y eso es lo que realmente en la realidad se da. Porque esto es lo líquido que le dan, pero resulta que como tiene que pagar la cuota automáticamente porque es anticipar la renta, entonces aquí el banco no le va a restar el capital, no le va a restar la cuota establecida, no el capital, porque eso es lo que le va a permitir con estas 4 cuotas o 4 amortizaciones va a liquidar su deuda. Ahora, esto es muy difícil que se dé, pero esto es lo normal. En esta tabla realmente no se puede apreciar de una manera tan explícita, diría yo, o más real de cómo funcionan las deudas. Supongo que aquí más de uno de ustedes ha visto una tabla de amortización. Por ejemplo, cuando existe una tabla de amortización de una deuda, por ejemplo, la compra de una casa, que son de 15, 20, 25, ahora ya es de 30 años. Esas tablas de amortizaciones son largas. Pero si ustedes observan el comportamiento de las primeras cuotas, los intereses son mayores. En las primeras cuotas, vean acá. Aquí no se puede apreciar. Generalmente en ese tipo de créditos, los intereses son mayores que el abono a capital. Imagínense un crédito de 25 años, obviamente los intereses casi es el 90% y el 10% es el abono a capital. Entonces, dentro de ese tipo de deudas, generalmente hay restricciones. Por ejemplo, el hecho de que los primeros 3 o 4 años o 2 años no pueda amortizar el capital. ¿Y por qué? No les conviene. A ellos les conviene que las primeras cuotas se paguen obligatoriamente, porque esas primeras cuotas son casi que el 90% de cada una de las rentas. No les conviene. Los intereses son la ganancia en este caso, si es una casa, la inmobiliaria. Entonces, por eso es de que las primeras cuotas tienen restricciones. Si se dan cuenta en algún momento, si alguien vende casas aquí o vende o coloca créditos, sabrá por qué colocan esas restricciones. No les conviene porque saben que la ganancia está en las primeras cuotas. En las cuotas, cuando ya tienen más del 50% al pago del crédito, mejor se lo paga de un solo, porque sabe que ahí lo que está haciendo es devolviendo el capital. La ganancia ya se tuvo en los primeros años y lo demás ya solo es recuperación de capital. No sé si tienen alguna duda al respecto, jóvenes.
Licenciada, perdone, solo me perdí un poquito en cómo determinar en el cuadro de amortización anticipado los 196,959. ¿Cómo lo determinamos? Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos con los cálculos normales. En el último periodo, en los últimos 6 meses, porque aquí está por semestre, aquí siempre se queda con valor cero. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos tiró el saldo, el último saldo, es decir, en el penúltimo periodo, ya nos tiró el saldo que esto, si ya vamos acá en el penúltimo y tenemos este valor igual a la renta, es porque está ahí en nuestro cuadro, ¿verdad? Este saldo que nosotros tenemos acá tiene el mismo valor que nuestra renta. Aquí, si usted quiere calcular, tome 196,000 menos 196,000, le va a dar 0. No tiene base para calcular los intereses. Por lo tanto, no existen intereses acá. Esta cuota automáticamente se traslada, porque si usted tiene intereses 0 acá, 196,000 menos 0 nos da igual a 196,000. Y a la hora de restar, le queda exactamente 0 acá. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien, jóvenes? Aunque sea el último día de clase, respóndanme, jóvenes. Ustedes, yo hablo solo aquí. Sí, licenciada, todo en orden. Ustedes me castigan, ¿verdad? Yo parezco como si estuviese invocando al espíritu del más allá. Bueno, jovencitos, esto es entonces referente a el cuadro de amortización. Rentas vencidas y rentas anticipadas. Voy a borrar. Vamos a ir con los saldos insolutos con base a la deuda. Bueno, jovencitos, vean, los saldos insolutos con base al capital es un capital pendiente de pagar. No estamos hablando de acumular, porque aquí no se está ahorrando, sino que se está pagando deudas. Esto es diferente el tratamiento, obviamente, con el cálculo que hicimos en los saldos insolutos con base al monto. Vean, en esto, obviamente en ambos se daban en fechas intermedias. Vamos con el último problema, que es el último de este documento de la unidad número 5. Acá tenemos un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, USAC, adquirió al crédito un vehículo modelo 2020 por valor de 250,000. Ya está desactualizado nuestro problema porque debería ser un 2023, ¿verdad? Entonces acá, este valor de 250,000 es precisamente la deuda. Luego nos indica debe cancelarlo por medio de amortizaciones semestrales. Recuerden que las amortizaciones son las rentas. ¿Cada cuánto se realiza? Cada semestre, y acá nos indica que son vencidas. Luego establece acá en 7 años, es decir, que el tiempo en el cual va a pagar esos 250,000 va a ser un periodo de 7 años. Reconociendo una tasa del 14% de interés anual con capitalización semestral, M va a ser igual a 2. Determinar el capital pendiente de amortizar hoy que han transcurrido 3 años. Vean, jovencitos.
Entonces acá la deuda se adquirió aquí. Aquí tiene una deuda de 150,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años. Se compromete en pagarlo durante 7 años. Pero resulta que en la última parte del problema nos indica que necesitamos conocer ese capital pendiente de amortizar hoy que han transcurrido 3 años. Quiere decir que el año 1 ya se pagó, el año 2 se pagó y el año 3 se pagó. Este tiempo ya está transcurrido, esto ya no existe. Entonces, resulta que acá nos situamos en este final del tercer año. Si ya se pagó el año 1, 2 y 3, quiere decir que hace falta pagar el año 4, 5, 6 y 7. Ahora bien, recuerden muy bien que cuando nosotros determinamos un valor actual, aquí lo que necesitamos es determinar ese capital pendiente de pagar. Pagar pendiente el año 4, el año 5, el año 6 y el año número 7. Quiere decir que yo voy a regresar y voy a determinar cuál es ese capital pendiente de pagar. Y esto es exactamente el saldo insoluto. Ahora bien, para poder determinar este valor actual, ¿qué necesito? La renta. La renta no me la proporcionaron, tengo que determinarla. Entonces vamos para acá, por favor. Renta va a ser igual. Por favor, vamos a utilizar la penúltima fórmula de nuestro prontuario. Valor actual va a ser igual a los 250,000. 1 más 0 punto, la tasa de interés del 14%, dividido 2, elevado a m dividido p, que es igual a 2, menos 1. Cerramos. 1 más 0 punto, 14 dividido 2 elevado a menos el valor de m por el valor de n. La misma historia que yo les había comentado en el caso anterior. Yo lo que estoy haciendo es prorratear esta renta, o sea, darle un valor a esta renta y prorratear estos 250,000. Se comprometió a pagarlo en 7 años, correcto. Entonces la renta debe estar con 7 años. No con el tiempo que indica ya. Ahí dice que el tiempo transcurrió. O sea, el tiempo ya pasó. No tiene nada que ver con el tiempo en el cual debemos de distribuir esta deuda para ser cancelada. Si indica que se cancela en 7 años, la renta debe estar dividida en 7 años. Determínela, por favor. Por favor, ¿me pueden decir cuánto les dio de renta? 28,586.23. Muy bien. Bueno, entonces, vean, jovencitos. Esto tampoco es la respuesta de la pregunta del problema. Ese no es el saldo, esa es la renta que nos va a permitir determinar el saldo. Bueno, vean. Estas rentas de los 28,000
se deben ir pagando durante el año 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para poder pagar toda la deuda. Ah, pero resulta que acá nos indica que ya pasaron, es decir, que han transcurrido 3 años. Ya pasó el año 1, 2 y 3. Esos 3 años ya se pagaron, ya no existen. Ahora, ¿qué es lo que sí realmente aún existe? A partir de hoy hacia adelante está el año 4, 5, 6 y 7. Esos son los años vigentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos la renta, entonces vamos a determinar ese capital pendiente. Y ese capital se determina con la fórmula del valor actual. Ahora sí, nos va a servir la renta que ustedes determinaron. 24.586.23. Uno más 0.14 dividido 2 elevado a menos 2 por n. N, ¿cuál sería la cantidad que debo aplicar acá? Como yo estoy determinando el saldo insoluto, esto es para el saldo insoluto, y ese saldo insoluto solamente está comprendido con el capital pendiente de pagar. Esto ya se pagó, entonces falta el año 4, 5, 6 y 7. ¿Cuánto sería? 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que acá va a ser igual a 4 años. 1 más 0.14 dividido 2 elevado a m dividido p, que es igual a 2 también, ¿verdad? Menos 1. Determinen eso, por favor. Revisen que esté bien la fórmula. Solo espera que me confirmen los compañeros, licenciada. A mí me da 170.000. 170,000. 696. Ajá. 91. 91. Muy bien. Perfecto. Por favor, ¿pueden confirmar eso? Sí, Ligda. Muy bien. Bueno, jovencitos. Entonces, estos 170,000, si el día de hoy, por ejemplo, fuera una deuda de ustedes, les tocara que pagar 28.586 como renta, pero ustedes ya pagaron el año 1, pagaron el 2, pagaron el 3. Si ustedes el día de hoy tuvieran la capacidad de pagar y cancelar de una vez esta deuda, lo que tendría que cancelar son los 170,000. ¿Por qué? Porque recuerden muy bien que en una deuda, lo que uno debe liquidar es el capital, porque lo está pagando en ese momento, es como un pago anticipado. Entonces, esto es lo que se debe cancelar. No sé si tienen alguna duda.
No, licenciada, solo respecto al laboratorio. Tal vez si pudiera compartirse alguna respuesta, Lick, para que uno vaya mismo comparando y todo, y así ya sea más fácil el día del repaso. Fíjese que no tengo, la verdad, tendría que resolverlo y, y lo que menos tengo es tiempo, ¿verdad? Pero traten la manera de ir comparándose entre ustedes mismos y el día del repaso lo vamos a confirmar, ¿les parece? Solo que la verdad no me comprometo en apoyar con el tema de mandar las respuestas. No podría. Pero sí podemos resolver todas las dudas el día del repaso, con mucho gusto. Gracias, licenciada. Lo siento. Bueno, entonces hasta aquí llegó prácticamente nuestro tema para el examen final. Ya les había indicado vamos a evaluar la determinación de la renta, vamos a evaluar los casos especiales, determinación del monto, del valor actual, también los cuadros que ya vimos, el cuadro de la constitución de fondo vencido y anticipado, y también la liquidación de deudas vencidos y anticipados y los saldos insolutos, tanto en función del monto como en función del valor actual. Entonces, prácticamente eso sería todo nuestro contenido. Eso sería por todo, compañeros. Lastimosamente no todos pudimos terminar el curso, muchos nos retiramos por alguna u otra razón, otros porque, pues ustedes ya saben, está de más repetir lo que ha sucedido. Y pues felicito a los que terminaron el curso, de veras, fue bien complicado para todos al final. Sin embargo, estamos acá de pie porque, bueno, ustedes tienen un objetivo, seguir avanzando en su carrera, lograr aprobar su semestre, ganar su curso y sobre todo aprender. Yo espero, jóvenes, de veras haber apoyado en los temas, de veras espero han aprendido algo. Esto nos sirve mucho, nos amplía nuestros conocimientos y también nos da ciertos tips para cuando estemos en alguna situación, pues analizarlo, ¿verdad? El tema financiero es muy importante y es elemental y todos los días de nuestra vida lo manejamos, todos los días. Entonces, yo agradezco mucho el haber estado acá conmigo. Sé que pudieron haber elegido otro salón, sin embargo estuvieron conmigo. No sé al final de cuentas si en algún momento pareciera ser que entraba algo molesta con ustedes porque no me respondían. Sin embargo, a mí me gusta que me presten atención, me gusta que participen, que aprendan, porque de eso se trata, no solo de conectarse y estar ahí haciendo presencia, no, aquí es de aprender, es de aprovechar el tiempo es un recurso que de veras, jóvenes, nunca lo volvemos a recuperar, lo perdemos y no se recupera. Y creo que este semestre, a pesar de todo, ha sido muy valioso. Yo agradezco mucho, así que agradezco bastante por haber estado acá y espero haberles apoyado en la medida de lo necesario dentro del curso. Hay mucho por aprender, lastimosamente el tiempo es muy limitado, no nos da tiempo para desarrollar todo lo que quisiéramos. A mí me encanta colocar temas de privados, no se puede, no da tiempo. Es imposible, de veras. Sin embargo, pues quedo a las órdenes, espero en algún momento de la vida poder coincidir con ustedes en algún lugar. De repente cuando estemos ya presencialmente en la universidad, no sé cuándo va a ser eso, pero cuando sea así, ustedes a mí creo que me van a reconocer, pero yo a ustedes va a ser muy difícil, derivado que a muchos no les vi su carita, no sé quiénes son, realmente no sé quiénes son. Entonces, solo puedo decirles, les deseo lo mejor, les deseo muchos éxitos. Por favor, sean esforzados, sacrifíquense, inviertan sus recursos y su tiempo en sus objetivos y uno de esos son sus estudios. Pónganse las pilas, cierren su carrera, sigan avanzando aceleradamente. No solo es de cerrar el pensum, sino que también hay que graduarse. No hay que dejar todo a medias. Recuerden muy bien que los objetivos son buenos toda vez que nosotros
los concluyamos. De lo contrario, nunca serán objetivos. Entonces, les deseo lo mejor. Cuídense mucho, éxitos. Ya solo nos quedaría el repaso, que probablemente no todos se puedan conectar ese día. Los que puedan conectarse, pues ahí estaré también para poder responderles las dudas que tengan y todo lo que aún esté pendiente por resolver. Así que, bueno, terminamos. Les deseo lo mejor, cuídense mucho y no sé si alguien tiene algo que decir o simplemente concluimos acá.